Misterios del alma tierra. Pachi Villar de Paul. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. Sabersinfin.com, México. Radio Hard, a tu lado siempre, Argentina. Mientras más pele me pide more fire. Ve, dame tu corazón, que lo guarde en el cajón. En el barrio mi guasón, pasando que lo dejo. Mírame, dime que está, que esto ya ha pasado. I'm a fresh star, todo me lo he gastado. Todo el barrio está a mi lado, no acabaré encarcelado. Música, Perú, eta vengo. Mabel. Así de bien, ya mami, y qué fácil es gozar sin tener que escucharle ya. Todo el mundo quiere lo que nunca tuvo, todo el mundo quiere esto que suena duro ya. Bésame de nuevo y déjalo pasar. Ayer por la plata y hoy no sé, solo quiero verte en un chalet. Yo mirando la playa y se está bien, por mi lado mami, sans problème. Ayer por la plata y hoy no sé, solo quiero verte en un chalet. Yo mirando la playa y se está bien, por mi lado mami, sans problème. No quiero salir de esta burbuja, ya sé que todo cambió, pero da igual. Yo me encuentro bien y sé que lo haré bien. Ya prendo y lo fumo, todo lo asumo. Mato por ti, mami, perdí mi rumbo. Todos conmigo, papá. C'est ma belle, c'est ma belle, belle, belle. 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 C'est ma belle, yeah. C'est ma belle, belle, ma belle. C'est ma belle, yeah. C'est ma belle, ma belle. Yago. Hola Pachi, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, te abordo por sorpresa. Creo que la espontaneidad en tus respuestas con este amplísimo tema va a ser muy interesante, y por eso en principio generamos el programa. Voy a hacer una presentación, hago una entrada. En esa entrada vas a entender tú de lo que quiero hablar contigo, al mismo tiempo que los oyentes. Por eso, sabiendo que tienes muchísimos datos ya para hablar en un primer programa de esto que creo que te va a parecer interesante, pues ya diremos que desarrollaremos un segundo sí a mi propuesta ahora, por si consideráis interesante, desarrollaremos investigación para con esto y emitiremos un segundo programa, como te digo. No quiero darte más datos, entramos en directo, luego, una vez generado el programa, serás tú quien dé aprobación o no de que se emita, ¿ok? ¿Vamos con ello? Vale. Vale. Estimados, estimadas oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, soy Pachi Villar de Paul, es un honor que estéis con nosotros una vez más. Hoy es segundo programa especial a sentimientos, a reflexiones. Vamos a tener con nosotros a nuestro queridísimo Santiago Carcas Cuartero, subdirector del programa, como sabéis, con Ángela Piñeiro Acción, para un avance, desarrollo de un tema que, como digo, a sentimientos hoy, a raíz de haber escuchado ayer el último programa que desde el canal Guerrilleros Tomás Klaus emitió desde Holanda, habiéndolo podido ver esta mañana en paralelo sobre lo que él reflexiona, que es que España está en una situación, vamos a decir, de futuro complicado, cuando menos ahora iremos viendo dice, la poca población que se incorpora, es decir, los pocos nacimientos que hay en España, y ese, vamos a decir,
deterioro de lo que es el sistema, lógicamente ya partiendo de esa situación de no aportar nuevos participantes para con la colaboración del sistema, vamos a decir, para con lo económico también, ¿verdad? Pues interesante partir de eso, de algo que entiendo, queridos oyentes, muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a hacer una pequeña explicación, va a ser un poquito amplia, siendo resumida, para plantearos, como os digo, desde ese sentimiento. Quería presentaros un programa y gracias, Santiago, por estar con nosotros esta noche. Ahora te saludamos. Sigo explicando un poco. Muchísimas gracias, Santiago. Quisiera titular este programa como OVNIs, por nosotros estar hablando en Misterios del Alma Tierra y con Santiago y con Ángela en equipo de investigación del tema OVNI, del tema UFO, pero desde eso que, como os decía, planteaba ayer Thomas Klaus, un programa muy interesante, hablando de esto que os comentaba, quería a sentimientos aportar una reflexión que creo que es obvia, por eso el programa hoy lo vamos a titular OVNIs, militares, iglesia, nuestros hijos y lo obvio. Entonces, en esa situación complicada que como avanzábamos se encuentra no solo España, sino todo el planeta desde hace muchísimos años. Por eso planteamiento, vamos a decir, económico, social, que como vemos no se sostiene, desde esas obviedades, desde esos sentimientos, yo quisiera proponerte, querido Santiago, muy buenas noches por estar con nosotros, como te digo, quisiera plantearte esa reflexión obvia mirando a nuestros hijos, por eso hoy a la mañana cuando veía a nuestros hijos y me hago una reflexión para con el futuro que puedan tener a medio y inmediato plazo casi, de hecho ya lo tienen, forma parte ya de su vida, forma parte de su realidad, la realidad que ahora están viviendo muchísimas personas en la Tierra. Digo, ¿no será que es hora de nosotros, cuando menos yo, querido Santiago, para satisfacer esa inquietud, ese sentimiento, hagamos un informe de cómo con los, vamos a decir, medios, con la economía que se utiliza para con lo militar, para con la Iglesia, para mantener un sistema, en el caso militar, de producción de armas, servicio a los grandes amos productores, políticas piratas, es decir, ¿no será ahora que además también, hablando desde ufología, querido Santiago, por ufología también estar ligado a todas esas medidas del humano y que entiendo también tienen capacidad grandísima de reflexión para con todo esto en el momento que estén mirando y analizando la Tierra? Es decir, ¿qué podríamos hacer, Santiago? ¿Cuál es el presupuesto, el dinero que acumula, por ejemplo, la Iglesia, que podría ser destinado al bien común, desde esos además principios que tratan de, desde hace muchísimos años, desde su maestro, desde el maestro Jesús Nazarí y para con sus valores, tratar de, vamos a decir, vendernos, porque al final ellos no actúan de la manera que promueven, deberían actuar. Entonces, esa acumulación de riquezas, si fuera destinada al desarrollo, y además, si ellos también, la Iglesia, luego hablaremos de los militares, pero tuvieran la inquietud, la mínima, vamos a decir, decencia para después del discurso que venden, exigir a los gobiernos que se planteen que todo el gasto que se utiliza en lo militar para con, al final, el desarrollo de qué es lo que obtiene. Es decir, todos esos medios en lo militar, para con la Iglesia, en el caso de aquí, de Europa y del mundo, vamos a decir, occidental, capitalista, bajo
vamos a decir, realidad católico-cristiana desde hace muchísimos años. ¿Te parece interesante, Santiago, que pudiéramos hacer un informe, un análisis de cuáles son los medios que la sociedad, todos y cada uno de los trabajadores, la mitad de ellos pobres, en unas situaciones insostenibles de ya sufrir pobreza, los niños, sufrir pobreza los jubilados, sufrir pobreza energética, sufrir pobreza alimentaria, y hacia dónde nos están dirigiendo? ¿Tú crees que satisfacer estos sentimientos, esto que creo que es obvio y que se toca poco y menos desde ufología, os apetecería? ¿Te parece un tema interesante, querido Santiago? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Pachi, oyentes. Muy buenas noches, Santiago. Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué te parece todo esto que hoy te he querido abordar, Santiago? Te escuchamos, por favor. Sí, bueno, has hecho un testaferro sobre un análisis muy generalizado. Entonces, bueno, yo para empezar te puedo decir que ningún asalariado, que todos los asalariados son pobres. Eso ya te lo adelanto. Cualquier persona que dependa de un salario es pobre. Uh-huh. Los estados generan suficiente cantidad de economía como para que una persona no tenga que trabajar ni 40, ni 50, ni 30, ni 20 horas siquiera semanales, ni siquiera eso. Y para poder hacer su vida perfectamente, con una vivienda digna y con salarios dignos. El problema que hay es que esta esclavitud al que someten los estados a los pueblos, pues esa economía se la quedan unos pocos que son muchos. Uh-huh. Pero asalariados no. Ojo, voy a hacer una diferencia muy grandiosa, porque asalariados podrían ser también los hijos de los criminales, es decir, los hijos que llegan al poder por medio del crimen. Cuando me refiero a crimen me refiero a mafias, me refiero a defraudes a Hacienda, a utilizar niños en Indonesia para fabricar ropa y luego vienen a Europa y son multimillonarios. El tema del litio que comentamos el otro día, que utilizan a niños para sacar el litio de las salinas donde se hallan, y luego ves una fotografía de los niños totalmente al sol y tal, y luego donde la recogen en sacos y para meterla ya en su tratado, ves a los equipos que ya son norteamericanos, europeos, etcétera, con unos trajes especiales de la leche. Por lo tanto, el sometimiento Uh-huh. al que se parecen los pueblos es total. Pero ves a sus niños, a sus niñas que trabajan por embajadas, directores de no sé qué, en la sanidad, todos son directores de no sé qué, gerentes no sé cuántas, algunos hasta con 18 años que no han tenido la experiencia suficiente. Pues, sí, además sacan los másters de una manera increíble, ¿no? Les convalidan las cosas, tenemos ejemplos en España, ¿no? Cosas increíbles, ¿no? La desfachatez es terrible, ¿no? Como coloco la continuación, ¿no? Sí, yo esto hace mucho tiempo que lo investigué y, por ejemplo, pues hay gente que tiene dinero, tiene poder y tiene prestigio en sus gabinetes jurídicos, etcétera, etcétera, los cuales, pues claro, si quieren seguir sus niños y sus niñas con el negocio, pues tienen que estudiar y tienen que aprender. Entonces no tienen que dar más remedio que estudiar Derecho y hacer 100.000 máster para estar lo mejor preparados posibles. Pero claro, hay la gran mayoría, que son el 99% de hijos de estos fascistas, los cuales, digo fascistas porque quien somete un pueblo es fascismo. Y vamos a dejarnos de coña. No tiene por qué intervenir ninguna guerra ni nada similar. Eso era en el pasado. Hoy en día las guerras son de otra forma muy distinta. Sí, se entiende. Pero no deja de ser una metodología fascista y demás. Las cosas es un sometimiento de los conciudadanos, ¿no? Para el desarrollo de una, vamos a decir, élite, que además mucha está posicionada donde está por delitos cometidos anteriormente por sus familiares, que les ha dado esa posición, ¿no? Que siguen manteniendo a costa de... bueno, tenemos ejemplos muy claros en la historia y muchísimos en España, ¿verdad? Muy interesante lo que nos dices. Por supuesto, yo conozco cientos de miles de casos que he investigado como memorialista que lo soy. En mi familia
mi familia tenían tiendas, tenían propiedades y se inventaron los fascistas del 36, de 1936 en España, se inventaron una guerra civil para robar, pero la forma de robar generalizada, ¿cómo era? Pues matando, hay que matar. Claro. Hitler les ayudó porque vino a experimentar con los bombarderos, etcétera, etcétera, los camisas azules italianos también, y a todos los que tenían algo que no eran fascistas les robaron absolutamente todo, pero por medio del asesinato. Eso es, en todos los lugares del mundo, en todas las realidades, perdónanos, Santiago, perdóname, vamos a decir, las situaciones bélicas, vamos a decir criminales, al final benefician económicamente también a una vamos a decir cantidad de que luego pues desarrolla lo que desarrolla en todos los lugares, siempre es de la misma manera, ¿verdad, querido Santiago? Así es, así es. Hoy en día prácticamente, salvo los países tercermundistas, no es necesario casi inventarse ninguna guerra para asesinar. Las guerras ya están inclusas dentro de los propios sistemas democráticos. Ellos les llaman democracia, pero no existe la democracia, ¿eh? De esto si quieres luego hablamos más en profundidad. Sí, hablamos luego un poquito. Yo hay una cosa que quisiera, perdona, con mi R que R, pero creo que es un tema interesante, cuando menos lo tocamos ahora un poquito, que si te parece, es esa reflexión de, ¿tú crees, Santiago, que la ciudadanía estamos ya en posición de exigir, vamos a decir, a la Iglesia, al poder Vaticano, al poder católico, románico, cristiano, con todo ese poder, con toda esa riqueza que tiene, con todas esas influencias, debería de una vez por todas intervenir también primero, segundo, tercero, no sé, para presionar, hablar a los gobiernos de que lo militar es un tema nada productivo para con lo positivo, que en este momento en la Tierra ya es algo completamente desfasado, dañino, que debería generarse un cambio. Y digo, la Iglesia, para mi entender, tiene un compromiso, y digo todas las religiones, lo mismo que todos los espirituales, vamos a decir, para exigir a los gobiernos que sufriendo los niños pobreza, sufriendo los ancianos pobreza, habiendo gente desahuciada con 60 años después de haber trabajado toda su vida en España, como es el caso de personas que están durmiendo en la calle, enfermas desde una edad, niños que viven en la calle, en muchas ciudades de España. Querido Santiago, ¿tú crees que es momento de exigirle a la Iglesia, de exigirles a esos líderes que están además, vamos a decir, en una posición en este momento, desde hace muchísimos años, en el que ya ha salido a la luz cuáles son las horribles acciones a las que someten a niños, a niñas, hablo de abusos sexuales, hablo de, no es momento de que agarremos lo obvio, exijamos a la Iglesia que exija a los gobiernos que tiene que haber realmente otro planteamiento, un cambio, un asumir que debemos y podemos, es decir, perdona que insista con esto, es mi sentimiento de esta mañana, viendo a mis hijos, viendo al planeta, viendo la realidad, y quiero que si nos haces por favor la consideración, nos des tu opinión de esto, Santiago. Bueno, dinos, por favor. Quería comentar varias cosas. Mira, en principio a la Iglesia no se le exige nada, ni se le puede exigir absolutamente nada, porque eso es una entidad privada, es un invento de la propia Iglesia. Mira, yo hace 4 días el Padre Ángel es una persona que no sé qué orden tiene dentro de la Iglesia, pero es muy reconocido, es muy famoso también por el mundo, porque hace obras sociales con los pobres por todo el mundo, vamos. Aquí en España tiene comedores. Lo conozco y creo que lo conocemos muchos de los oyentes. Dinos, Santiago. Tiene comedores sociales por muchos lugares y bueno, pues el otro día comentó que hoy en día a Cristo lo matarían los obispos, los curas y los políticos. Por lo tanto, la historia se repetiría una vez más. La Iglesia es un mal invento, como he dicho en alguna otra ocasión,
que no sirve en realidad para casi nada. Simplemente es un perjuicio tal y como está establecida hoy en día. Yo no quiero decir que la Iglesia sabe lo que significa la palabra Iglesia. Sí, porque hay mucha gente, creo que es lo que quieres decir, de muy buen alma, de muy buen corazón, haciendo acciones muy bonitas dentro de lo que es la Iglesia también, pero no nos referimos, ¿verdad? Cuando decimos la Iglesia, en este momento, hablando en estos términos, haciendo un reconocimiento también a muchísimas de esas personas que hacen una labor interesante, que a mí también me parece criticable, porque hablas del Padre Ángel y a mí, Dios me libre, no soy nadie, pero sin dar mi humilde opinión, es decir, me parece muy interesante ciertas labores que hace, cierto discurso que, como nos cuentas, traslada, pero por otra parte también a mí me daba mucha tristeza verle hace 2 días en el Senado hablando de que iban a organizar una comida para que los pobres que ese día a la noche no tenían que comer, pues cenaran allí en el Congreso. Creo que reunieron a 200, 300 personas en una situación muy difícil en este momento viviendo en la calle en Madrid y pues bueno, les lleva al Senado y parece que con eso pues hacen algo y los senadores todavía les parecerá que pues que algunos aplauden eso. A mí me parece muy triste, me parece algo que incluso no es nada constructivo para con la posición que también por otra parte, como dices, existe, tiene él de crítica, de denuncia y de labor, vamos a decir, caritativa por todo el mundo en beneficio de muchísimas personas. Me parece también que esa suposición de hacer ese show en el Congreso me parece hacerle un poquito el juego al sistema, pero interesante. Perdona que te haya cortado, Santiago, dinos por favor, te escucho, perdóname. Mira, lo que es inviable y lo que no es de conciencia ni católico, ni apostólico, ni romano, ni cristiano es que un individuo que ha fomentado el odio, ha odiado a niños, ha permitido la pederastia como Rocco Varela. En España todo esto está confirmado, o sea, todo esto no es nada. Yo no digo que él sea un pederasta, digo que él ha permitido en su iglesia que existiese pederastia. Sí, en eso, España al menos, en España pues como jubilación el individuo pues que se acogiese 2,5 millones de euros para comprarse un ático de 500 metros cuadrados, arreglarlo, etcétera, porque se lo merecía más que nadie, ¿verdad? Y para que cada individuo solo semejante la vida. Bueno, mira, hay una serie de cosas que sirven para robar. Y te voy a decir, mira, por ejemplo, el Vaticano, en Estados Unidos, las iglesias evangelistas, etcétera, han invertido miles de millones de dólares en empresas armamentísticas, porque Estados Unidos, como es una empresa, Estados Unidos en sí es una empresa asesina, el 55%, casi el 60% del dinero recaudado de Hacienda va destinado simplemente al armamento, o sea, a matar gente por ahí para robar sus recursos. Bien, pues escucha una cosa, aquí en España el sistema de robo no solamente está basado en la iglesia, sino también, te explicaré algo de la iglesia, pero aquí, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que pasó hace 1 año y medio, que aquí hay un presidente de una comunidad que se llama Feijóo, que es de la extrema derecha, que está reconocido, los de izquierdas le dicen que es un criminal porque roba a saco también, presuntamente, voy a decir presuntamente, pero bueno, se sabe, metió a su hermana, el caso es que este individuo, había 2 helicópteros que eran para rescates sobre todo de invierno, de gente que va a coger pues percebes, porque no tiene otra forma de ganarse la vida. Una comunidad que vive principalmente del mar, más de la mitad de la... Bueno, pues tenía 2 helicópteros de rescate y el individuo dijo que hacía falta dinero, que había que venderlos, que además estaban obsoletos y no servían para nada, y los mal vendió, los poco menos que los regaló. Bueno, pues nos enteramos antes de ayer que tuvo que hacer un rescate en el mar de La Coruña y lo que hizo, porque como no hay ya helicópteros de rescate en esa zona, pues fue llamar a la empresa privada para que le mandase un equipo de salvamento. Y qué casualidad que era uno de los helicópteros que estaban obsoletos. O sea, el robo, el engaño, la mentira. Mira, la Iglesia Católica en España percibe más de 11.000 millones de euros anuales. ¿Cuántos has dicho? 11.000. Espera un momento. En defensa
en defensa, el Ministerio de Defensa se gasta más de 55.000 millones de euros en España, ¿eh? 55.000 millones de euros en comprar aviones de segunda mano, tanquetas o sea, ¿te acuerdas el famoso submarino que costó más de 1.100 millones? que no flotaba. No. O sea, la iglesia y las armas van en conjunto, en el empobrecimiento de las personas. ¿Por qué? Porque es un sistema de robar. ¿Y por qué se roba? Yo te voy a explicar por qué se roba. Mira, los 11.000 y pico millones de euros que se le da a la iglesia en España, no tienen que justificar ni un céntimo tienen que justificar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De defensa tampoco justifica nada, porque dices, he comprado 10 aviones que cuestan 50.000 millones de euros. Bueno, valen 50.000 porque tú lo dices, eso, pero pueden costar 1, 10, 50, 100 o 500, lo que tú quieras que cueste. Pero la bolsa de 11.000 millones que tienen con el Vaticano, el consorcio con el Vaticano para entregar esa cantidad de dinero anual, es porque echan mano todos. Los políticos, oye, ábreme ese hueco, echan manos, cogen. Viene otro, echa mano, pero me da igual el color político que sea. Bueno, aquí en España solamente han gobernado dos en general, que es el PSOE y el PP, más luego ya sabemos que han hecho preacuerdos para poder tener mayorías con los Pujol, el Pujol que ya sabes que ya se ha reconocido que ha robado más de 5.000 millones de euros también, sus hijos uno en la cárcel, en fin. O sea, estamos hablando de lo mismo. Y echan mano a esos recursos que ellos, del Estado, del dinero de todos los españoles, por ejemplo, hablar de este caso, da el Estado se lo da a defensa y a los curas, al Vaticano, donde los políticos después echan mano cuando les vienen ganas y no tienen que justificar ni un céntimo. No solo una pequeñita cuña de un minutito, querido Santiago. A mí me viene en mente toda esta situación también para con nuestros hijos y de esto que estamos hablando, de la, vamos a decir, última realidad que en España ha sido que, fondos buitre han comprado vivienda social a unos precios, fondos buitre que representa, por ejemplo, el hijo del presidente Aznar en España. Creo que su madre, la señora Botella, también sabe algo de cómo se vendieron esos pisos, desahuciando a personas incluso que ahora no tienen dónde vivir, están viviendo en la puta calle. Entonces, la realidad del mercado inmobiliario para con el alquiler en España, todas estas, vamos a decir, operaciones oscuras, yo digo delictivas, por encima de que luego la justicia derima en eso o no. Sí, querido Santiago, estamos viendo un sistema absolutamente podrido, ¿no? Absolutamente insostenible, absolutamente con consecuencias en lo social, en lo humano, en las personas, en nuestra salud, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra capacidad de desarrollo, de crecimiento, de confraternización, de ¿qué es esto? Es decir, Santiago, desde el punto de vista de esas naves que comunican con nosotros y que sabemos son inteligentes y que sabemos tienen una tecnología y que sabemos están por aquí constantemente, ¿qué deben de pensar estos ETs de esta situación, querido Santiago? Bueno, pues lo que pueden pensar es lo que pensamos nosotros referente a otros cuando con sistemas de pobreza y sistema de crimen, es decir, pues que estamos incivilizados todavía. Ellos nos dirán que estamos sin domesticar, lógicamente, claro, somos como animales salvajes. O sea, solamente por vivir mejor que el vecino, yo mato, yo robo, o sea, eso es así. Y desgraciadamente el problema que hay en la mayoría de los países del mundo es que las corruptelas, la corrupción que generan los políticos, porque la mayoría de los políticos se meten en política para robar, eso hay que decirlo así de claro, porque robar el sistema se utiliza. Robar es todo, robar es el que mete la mano para llevarse dinero, el que por un salario calla y omite, o sea, son ladrones por igual, son criminales por igual. Por lo tanto, los ETs que van a decir, pues pobres diablos, esta gente está sin civilizar y aquí no hay futuro.
Aquí no hay futuro. Aquí no hay... O sea, es que cada vez van menos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más ladrones. Cada vez hay más ladrones. Mira, los medios de comunicación son todos comprados, son comprados. O sea, los que son públicos los dirigen fascistas. Por lo tanto, la información real no te vas a enterar, va a estar mermada. Los privados son casi todos de gente con poder. Y volvemos al tema del principio. Gente con poder que ha tenido que robar y matar mucho para tener lo que tiene. Por lo tanto, los Berlusconi y toda esa gentuza que incluso han pasado por las cárceles, o sea, un primer ministro italiano que ha pasado por la cárcel por estar con menores, por robar cantidades inmensas de dinero, y sigue siendo propietario solamente en España de las dos televisiones más importantes que solamente en España. Bueno, eso es importante, vamos a reírnos un poco después de decirlo, ¿no? Santiago también, pero sigue, tienes razón, es increíble, es una absoluta vergüenza. ¿Qué ocurre con estas? Dinos, perdona tú, querido Santiago, dinos. ¿Y qué ocurre con estas televisiones? Pues que desinforman, que mienten, que engañan, que desinforman, que no dicen la verdad, que, por ejemplo, hay un conflicto en Yemen desde hace más de 2 años donde está muriendo un niño, cada 10 minutos muere un niño. Oh, señor. Había como 8 millones de personas ahí metidas y le quedaría 4. Y están muriendo, y eso no lo dicen en televisión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está detrás de eso, O sea, y en Francia quisieron subir los carburantes y subir la cuota de jubilación. Estos días atrás, recientes. Llevan, me parece que son 13 huelgas generales, manifestaciones todos los días prácticamente, si no son puntos en 8. ¿Tú ves en la televisión algo de eso? Nada, no sale nada. ¿Por qué? Porque puede influir, por ejemplo, a que en España la gente no se vaya a rebotar y digan, es que le suben 1 céntimo de gasolina, de combustible, y la gente sale a la calle en tropa. Y aquí en España nos han subido 50 y la luz, y el agua, y el bla bla bla, y el bla bla bla, el teléfono de las narices, que se equivocan además en las facturas. Esto es increíble, de 20 facturas en 2 años... se equivocan, ¿cuántas veces, Santiago? 18 en la factura, estos del teléfono también, por ejemplo. Sí, yo esto que estoy diciendo lo puedo demostrar. Voy a ir a la tienda de Movistar que viene ayudándome la empleada por encima de lo que es casi el servicio de empresa en ese punto también de atención, que al final es por servicio y preocupación de una empleada profesional e íntegra, que yo creo que voy a poder demostrar. En la próxima visita le voy a decir, hazme una relación, por favor, querida Carmita, de las últimas 20 reclamaciones que hemos hecho en los últimos 2 años de la facturación de esta compañía, que se equivoca 18 veces, 18 meses de 24. A ver, pero ¿dónde estamos? Ya, bueno, es que en la Comunidad Europea el libre mercado ya está disponible desde hace 2 años y medio. Por lo tanto, no ninguna compañía, ninguna persona particular puede gestionar un contrato para con nada. Es decir, tú te apuntas a una compañía para que te dé internet y lo que fuere, y teléfono, lo que fuere, y al día siguiente lo puedes cancelar sin que esté eso multado ni nada de nada. Por lo tanto, hacen lo que les viene en gana. Eso es otra mentira. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Lo mismo que la ley permite que haya corruptos, porque no castiga a los corruptos, pues ese tipo de corrupción empresarial, la ley tampoco la dispone. ¿Por qué? Porque roban igual ahí, porque mojan a políticos y los políticos chupan de eso también. Porque si los políticos fueran demócratas, dirían, esto es una estafa a la ciudadanía, no lo permito. Pero como no es así... Veíamos, creo, ayer noticia que compartiste, que en el Parlamento sueco, ahora me corriges si no estoy, los parlamentarios cobran menos que los profesores, su salario es menor que el de un profesor, no tienen asignado ninguna dieta especial, ni tienen ningún coche para utilización de ellos, ni gastan dinero de una manera, vamos a decir, prácticamente a nivel ilimitado, ¿no? Dinos, Santiago, sí, quizás eso sería un poquito el norte, ¿no? Que tenemos ahí la mínima luz que existe en la Tierra, ¿no? Que es, vamos a decir... Es que cuando hablas con un político o un eclesiástico y demás y le dices,
¿tú cuánto ganas? Y te dice, yo de salario pues tengo 2.000 euros. Eso es falso, es mentira. Mira, un político europeo viene a costar al mes, viene a costar de dinero unos 47.000 euros cada individuo. Joder. ¿Por qué? Porque tiene 27.000 euros de asignación. De asignación se refiere para poder contratar secretarias, a quien le da la gana, o sea. Pero eso ellos se dan a él. Contratan no a nadie, que muchos de ellos no contratan a nadie, se lo quedan ellos. En dietas tienen 3.000 euros para taxis, 5.000 euros para desplazamientos, vía libre en busines, en primero en avión, más 4.000 y pico euros de eso. Si luego tienes alguna comisión, se puede llegar hasta los 7.000. Entonces va sumando. Sí, además todos están ligados luego a compañías privadas, ¿no? Todos sabemos, incluso a nivel de pues el señor González y toda esta gente, ministros, que luego la puerta giratoria les lleva a las eléctricas, ¿no? A que suban la factura al garrote vil, ¿no? De la realidad, ¿no? Todo eso pasa. Eso es un mercado regulador que proviene de Europa. Y de Europa dicen, a ver, España, ¿qué poder adquisitivo tiene? Pues tiene un poder adquisitivo del 4%. Pues vamos a darle al 1,5%. A ver, ¿Alemania qué tiene? Alemania tiene un 7%. Pues vamos a darle hasta el 5%. ¿Entiendes? No se paga por igual ni en España, ni se cobra por igual en España que en el resto de países europeos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que el mercado regulador de Europa van los lobbies, sobre todo los americanos y demás, y dicen, oye, las tarifas que hay que cobrar por las maletas y tal en los viajes de embarcación, los aviones. No, sí, pues llega un acuerdo, un precio. Lo que antes no se pagaba, ahora se puede pagar. Eso también es la ley europea, cuidado, no es que lo hagan las empresas porque te da la gana, porque si Europa le dice a una empresa que no puedes cobrar puestos, no puede cobrar, y si no te vas a donde sea a llevar pasajeros. Pero aquí y se me viene, perdóname querido Santiago, con todo, con todo. Perdóname querido Santiago, me viene a la cabeza otro tema, también yo creo bastante paralelo, porque al final son ellos los que remueven, vamos a decir, la PI. Me viene en mente el tema de esta última cumbre para con lo climático que ha organizado el señor Sánchez, que venía de esto de que estén al final hablando única y exclusivamente de negociar las cuotas, los vales del carbono, de la contaminación entre países, desde estar vendiéndonos la moto para a ver, esto de están pensando ahora en ponerles, por ejemplo, a los transportistas una cuota para con el carbono, es decir, lo que estás diciendo, me invento otra nueva fuente de ingresos, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, pero jugar con, vamos a decir, esa realidad, esa necesidad, esa cosa importantísima. De esta manera estamos viendo todo esto de lo que nos estás hablando, también para, vamos a decir, todo el tema, vamos a decir, de cambio climático, de contaminación, pero esto es escandaloso, ¿no, Santiago? Es decir, yo creo que merece la pena seguir con nuestros programas de ufología, con nuestras investigaciones, pero yo hoy, y gracias por atenderme, y tenemos un rato más, y seguro que hay algo también muy interesante que nos quieres comentar paralelo a todo esto que estamos viendo, pero digo, me parecía interesante, me parecía importante hacer un break, que digo, es también paralelo, y desde ufología, pues hoy proponer a nuestros oyentes, ¿verdad, querido Santiago? Un programa con esta temática, pues desde ese sentimiento, desde esa preocupación, desde ese... no es hartazgo la palabra, es muy por encima de eso, es ya incluso momentos... uno ya no tiene fuerza para la rabia, ¿verdad? Parece que la anulan, parece que estamos todos anulados, parece que la rabia ya... es algo muy muy malo y vamos a defender un poco también la rabia, es decir, perdóname Santiago y muchísimas gracias, todas estas reflexiones, y perdóname, estoy afectado con esto, como te digo, me parecía importante,
y a todos los oyentes, estimadas oyentes. Te escuchamos, tenemos 15 minutitos más, Santiago. ¿Qué más te parece importante hoy en este programa que estamos viendo esto? ¿Qué quieres decirnos más, Santiago, por favor? Bueno, no sé si quieres que te dé una primicia en tu programa respecto a los UFOs. Claro que sí. ¿O lo quieres dejar para el final? No, me parece genial que si tú quieres hablar algo, supongo relativo a las últimas investigaciones que venís haciendo, que vengo siendo partícipe humildemente, pues genial. Si nos quieres avanzar algo, querido Santiago, quizás ya hemos desarrollado un poquito, yo decía lo militar, los militares, todos esos deberían de ser utilizado, toda esa energía, todo ese dinero para con un clic, un salto cuántico que deberíamos generar todos. Todos estamos necesitados de cambiar de actitud, de cambiar a dar un salto cuántico y este programa hoy... El mayor problema que hay, Pachi, con respecto a lo militar, que es un gasto inútil, que no sirve absolutamente para nada, pero al depender ya de la OTAN y de no sé qué, y otros del Pacto de Varsovia y no sé qué, y pues, en fin, pues a depender de eso ya los Estados Unidos obligan a los países que están incluidos en ello. Pero yo creo que hay que mostrar una nueva posición para con eso. Creo que no tenemos que someternos a eso de esa manera. Tú sabes muy bien esa base militar que me sueles contar que hay en Zaragoza, donde eres originario, en la que hay no sé qué cantidad de misiles termonucleares puede haber, vamos a decir, apuntando a Rusia. No se sabe porque no lo dicen, claro. Pero se puede calcular por los polvorines que hay, claro. Eso es. Ahora nos cuenta, Santiago, a eso que nos hace además ser, como muy bien me sueles explicar, primera diana, primer objetivo de también, vamos a decir, la parte que es apuntada, es decir, Rusia tiene Zaragoza como primer objetivo de los más importantes en Europa, ¿verdad? Eso significaría la destrucción de toda la península ibérica en el minuto, desde luego en 24 horas no había bicho que no fuera debajo de la tierra. No sé si algunas ratas, algún tipo de bicho soportaría, pero creo que el resto... es decir, eso que está ahí es verdad, eso que está en Rota, eso que está en tantísimos sitios, eso que está en la realidad. Yo creo que es momento que por lo menos todos y cada uno de nosotros hagamos un análisis de cuánto de bonito sería un cambio cuántico para con eso exigir esto obvio a lo que parece estamos resignados. Me parece importante tratarlo. Y dinos, querido Santiago, te he interrumpido, perdóname. Bueno, mira, con respecto al Pacto de Varsovia y a la OTAN, o sea, es decir, Estados Unidos, Occidente y China, Rusia, etcétera, etcétera, te puedo decir de que hace muy poco al desclasificarse estos documentos, etcétera, etcétera, y antes de morir ciertos ministros de defensa y tal y cual, pues dejaron testimonio de que la Guerra Fría, por ejemplo, fue un invento. Uh-huh. Fue una falsedad. Claro, es una manera de tener a toda la población sometida, eso, ¿no? En pánico. Sometida. Tú lo has dicho, sometida. Para manipular. Sometida. Y cada uno además guiñándose el ojo desde sus posiciones, diciéndole coleguita, porque se llevan muy bien. En esos tiempos, cuando se declaró la Guerra Fría entre los dos países, abrieron las dos bases más importantes que siguen manteniendo, siguen manteniendo. Y fue el inicio de la cooperación para empezar a generar ya estaciones orbitales. Uh-huh. Uh-huh. Esto ya está demostrado. Esto no es ninguna falacia ni ninguna... No, esto es así. Uh-huh. Y fue un mal invento. Bueno, es que lo de la Guerra Fría no ni cabe. Uh-huh. Cuando el presidente de los Estados Unidos negoció con Fidel Castro la paz, el libre comercio entre los países y tal y cual, de la noche a la mañana, de pronto el señor presidente dice que de los Estados Unidos, porque ya sabes que Fidel Castro no era presidente, sino que bueno, dice que no quiere saber nada más. Por lo tanto,
Y como la Guerra Fría, mil y unas causas más que no son, bueno, Irak, la famosa guerra de Irak, que el tío de las Azores con mentiras y engaños, armas de destrucción masiva, con las pezuñas, perdóname querido Santiago, ahora sí es con las pezuñas encima de la mesa, creo que estaba aquel que nos representaba, se suponía, ¿no? La Bantejano, sí. Ese luego ha empezado a hablar inglés, ¿no? Sí, y que no hay ninguna corte internacional que los pueda juzgar por crímenes de lesa humanidad, porque está demostrado que fueron crímenes de lesa humanidad. Este señor del que estamos hablando en la foto allí en las Azores, este señor ahora cobra de unas empresas muy concretas, ¿no? En Estados Unidos, eso fue lo que le dio George Bush, a cambio de eso, a nivel particular de él, le dio un cargo importante de profesorado, siendo que se sabe que es un burro, que es un ignorante, que no tiene cultura ninguna, que era el del mostacho, el Aznar sí. Y cobra, como mínimo que se sepa, de 3 empresas, de 3 multinacionales importantes. Claro, pero hablamos de Aznar, pero de González podríamos decir lo mismo, ¿verdad, querido? Sí, de González prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, ¿no? Parece una cosa increíble, parece espejito, dime quién es más guapo, ¿no? Pero es que lo realmente repugnante de estos dos personajes, tanto de González como Aznar, es que han utilizado los españoles, han utilizado la política española, el Estado español, para beneficiarse privadamente. Yo recuerdo... Increíble, ¿no? Esto es una vergüenza nacional. Sí. Esto es algo... que después de... Yo recuerdo que después de ir a Irak y asesinar a millones de personas, etcétera, yo recuerdo de que hubo un cambio político, porque ya sabes que aquí gobernó la extrema derecha, el PP, y con Aznar, y cuando nos metió en la guerra y tal, pues bueno, había elecciones muy pronto, en poquitos meses, y perdió las elecciones, porque la gente salió masivamente a la calle a decir no queremos guerra, queremos guerra. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, pues a los pocos meses nos enteramos, al año siguiente nos enteramos de que ese individuo, el Aznar, el que fue presidente del gobierno de España por el partido de ultraderechas, resulta de que había comprado la medalla del mérito de no sé qué, bueno, hay muchas medallas en Estados Unidos de oro que les dan se las dan, se compran. Esta medalla la daba el presidente del gobierno de Estados Unidos. Y esa medalla costaba $175 millones. Joder. Y que ese individuo había pagado ya de las arcas públicas de España, $125 millones para conseguir, lo había hecho en 2 pagos, ¿sabes? Un inicial de $125 millones y el resto en otro tiempo. Y el gobierno de entonces, que entró Zapatero, que era el PSOE, paralizó eso. Dijo que no se dan un céntimo más por eso. Y no tuvo la medalla esa, porque... Pero si no es individuo, imagínate, nadie se entera de eso, nadie sabe que esas medallas hay que comprarlas en realidad, nadie sabe eso. Y ese individuo que encima iría por todo el mundo presumiendo de que tiene una medalla del Congreso de los Estados Unidos de no sé qué, porque es de lo más importante que se concede allí, ¿sabes? Una cosa de la que a millones de personas. Una cosa de la que yo sé que tú sabes mucho, Santiago, muy importante, que sigues además las últimas realidades, actualidades, es la dificultad de un ciudadano estadounidense para votar en Estados Unidos es grande, ¿verdad, querido Santiago? Es decir, repito, la dificultad para un ciudadano estadounidense votar en Estados Unidos es una dificultad grande la que tiene, ¿verdad, querido Santiago? Sí, hay que escribirse con antelación suficiente, es decir, un año para otro. Hay que hacer ellos los llaman los credits o algo así, que es una especie de cartulinas, que es un seguimiento anual. Y creo que desde hace como 2 años así eso está cerrado. No sé qué conflictos tienen. Bueno, es que no les interesa que vote nadie más, porque sabes que está la chica esta latina que es del Partido Demócrata, pero que ha removido todo el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el famoso del Obama, de los Clinton y toda esa gente que iba a acabar el mundo, y lo que hizo fue generar más guerras todavía más. Luego salió rana el señor Obama, ¿no?
Sí, el negro bueno salió malo, sí. Le dieron el premio Nobel de la Paz y siguió disfrazado. No lo recogió vestido de soldado de milagro, Desgraciadamente, yo era una de las personas que cuando dijeron va a haber un Obama que ya no es blanco, por lo tanto ya va a ser racista, en fin, y luego nos metió en más guerras, siguió matando, invirtió todavía más dinero en armamento para seguir matando personas y dije, madre mía, nos ha salido rana este hombre. Un desastre absoluto, a mí me pareció. Bueno, pues esta chica que es muy joven además, pues ha revolucionado Estados Unidos y parece ser que tiene muchas posibilidades en un futuro. El problema es que las leyes que hay en estas falsas democracias no permiten mejorar absolutamente prácticamente nada. Los jueces son todos comprados. Aquí en España los jueces, un juez, ¿sabes cuánto gana un juez en España? Un juez puede ganar, me imagino, aproximadamente, puede llegar a ganar 15.000 euros mensuales. Joder. Puede llegar a costar a las arcas públicas alrededor de 50.000 mensuales. ¿Por qué? Porque suelen tener entre 1 y 2 coches con entre 8 y 10 escoltas. Los viajes los tiene todos gratuitos, pagados, o sea, es una barbaridad. Claro, ellos dicen que el salario tienen 3.000 y es verdad, en nómina, pero es que después todas las preventan que tienen seguros, sanitarios, desorbitados, planes de pensiones también, desorbitados, todo eso no lo suman, y eso habría que sumarlo. Si sumas eso, es una cantidad de barbaridad. Entonces, ¿a quién se venden todas esas prebendas? ¿A quién se venden? Pues al gobierno de turno. Yo te hago juez, yo te meto aquí en esta sala que de cobrar 7.000 euros o 7.000 euros al mes vas a cobrar 25.000, más luego gratis todo esto hasta 100.000, y yo te meto aquí, el Tribunal Supremo, no sé qué, patatín, patatán, y a cambio tú, cuando yo necesito un favor, tú me lo vas a hacer. Y esto es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo, que se ha llevado a reveses con el proceso, con la independencia de Cataluña. Se ha llevado en contra, que luego tuvo que rectificar con lo de las viviendas, los desahucios y demás. ¿Te acuerdas que fue una vergüenza lo que hizo? Que primero dijo que sí, luego dijo que no. Es una vergüenza todo como está el sistema. Está calentito el tema, está calentito. Pero eso es porque tenemos fascistas, tenemos gente deforme de mente dentro de estas instituciones. Mira, yo siempre he dicho, mira, yo estuve en política hace muchos años, cuando era muy joven. Alguien me dijo, ¿y cuál vamos a ver? Y yo me metí. Y yo tenía un buen amigo, también que se metió conmigo. Yo seguí por otros temas, él siguió por otros, y consiguió un puesto importante, ya de primeras, no sé. Y bueno, el caso es que un día un político de otro partido me dijo, oye, ¿tu amigo qué tal le ha ido por Disneylandia y tal? Y dije, ¿cómo? Sí, entonces enterado, que se ha ido una semanica gratis con toda su familia y ya. ¿Y eso por qué? ¿Cómo sabes tú eso? Porque yo fui uno de los firmantes del documento. Y era concejal de deportes y tal, y había dado a unas empresas la compra de un césped artificial que costaba varios millones. Y a cambio le habían dado, en vez de darle dinero, parece ser, pues le dieron, que al dinero seguramente también le darían, le dieron esto una semana con todos los gastos pagados. Sí, hemos visto multitud de casos de la última época política. Yo lo mandé, lo voy a decir muy abiertamente, lo mandé a la mierda, le dije, te vas a la mierda, que eres un criminal más, y dejé la política, que el mismo día dejé la política y me maté para mi casa, porque yo hablé con gente y todo el mundo lo sabía, y todo el mundo cayó y no lo denunció, y nada. Yo lo denuncié, salió en la prensa, pero bueno, como parece ser que esas normas no son constitutivas de delito, pues no pasó nada. En fin, te quiero decir yo que los jueces y demás, es una vergüenza que no te han... una cosa, Pachi, escucha lo que te voy a decir. El día que haya un corrector económico, un corrector económico me refiero a un tribunal o a una corporación de personas inteligentes, cabales, progresistas, y que respeten a la sociedad, es decir, que no estén, que por mucho que los ofrezcan no roben ni nada de nada, porque eso existe, porque a mí me han ofrecido, yo te puedo hablar de mí, a mí me han ofrecido muchísimas cosas en mi vida por distintos años, y jamás he dicho que sí ante un conflicto que yo pudiera tener de intereses mentales míos, de decir, pero si estoy robando, pero estoy estafando a fulano, si voy a conseguir esto a costa de los demás. No, pues
el día que haya una cosa de estas, una corporación de estas, en el cual un político no pueda otorgar, ni coger, ni dar ni un céntimo, que no pase por ese tribunal, aunque sea comprar una sola silla, no habrá políticos corruptos, porque no podrán robar. Claro. Sí, es la puta realidad, Es que la mayoría del dinero de los países se va en corrupción. Es que la realidad mundial, ¿verdad? Estamos hablando nosotros de España, porque somos españoles, ¿verdad? Pasa en todo el mundo. Yo vasco, tú aragonés. Hazte cuenta, Pachi, lo que te voy a decir. En Madrid hace años que no se construyen colegios públicos. Colegios para niños públicos, hace años. ¿Sabes lo que se construye? Colegios privados. O sea, es decir, los gobernantes de extrema derecha que gobiernan la comunidad, como el Ayuntamiento de Madrid, dan subvenciones millonarias a empresas privadas que serán suyas o de sus amigos o quien fuere, dan dinero público para que construyan colegios privados. Pero nos hemos vuelto locos y eso lo llaman democracia, ¿eh? En Andalucía, hay muchas comunidades de España, pero en Andalucía, por ejemplo, que todavía haya como unos 120.000 niños que vayan a la escuela en barracones, con la calor que hace para el año y el frío que hace para el invierno. Vamos, esto es lamentable. Y luego decíamos cuántos edificios tiene la Iglesia conservándolos y muy bien conservados además, de espacios inmensos. Me viene a la cabeza el seminario de Bilbao, me viene a la cabeza el seminario de Donosti, Estamos en lo mismo, es que son los políticos, es que fue la extrema derecha de Aznar que firmó eso, pero es que después el PSOE no derogó esa ley, permitió que la Iglesia se encuentre un palacio y diga, eso para mí. Sí, se lo atribuyera. Y se lo queda para ella y no pasa absolutamente nada. Pero es que esa ley, el Partido Socialista, por ejemplo, podría haberle derogado o no. ¿Y por qué no la derogó el Partido Socialista? ¿Por qué no? Es la pregunta del millón. ¿Por qué no? Pues por todo esto que estamos explicando, que es casi sigo chupando del bote por 18 sitios, porque no molesto a quien me permite al final también estar en esta sopa, ¿no? En la sopa de los cojones. Luego es curioso que salen partidos políticos progresistas y resulta de que los medios de comunicación les atacan diciendo mentiras y engaños y la gente crea a los medios de comunicación y a los políticos fascistas y cuando alguien les pregunta, les dice, pero oiga, ¿ese partido político al que ustedes tanto critican ha gobernado alguna vez? No. ¿Se han robado? No. Entonces, ¿por qué no permiten que gobierne? Pues ¿sabe usted que los partidos que están criticando son los que han robado y los que han dejado su país en la ruina? ¿No lo comprende usted que le está haciendo el juego a los partidos que siguen manteniendo el poder criminal? Pues permita que un partido nuevo que demuestre si tiene valía o no tiene valía. Es que es impresionante, pero la mente humana es así, Pache, la mente humana es así. Es increíble, Santiago. Yo te la mente humana agradezco. es así, desgraciadamente. Yo te agradezco. Bueno, pues nada, mira, te voy a dar una primicia, te voy a comentar un poquito. Sí, gracias. Vamos terminando el programa. Nos cuentas esa primicia que nos quieres contar. Adelante, querido Santiago, dinos. Vamos con ufología, ¿verdad? Vamos con ufología, esta última parte del programa. Vamos con ufología. Ya sabes que después del avistamiento de la flota de UFOs, los 49 aquellos que contamos Ángela y yo, Ángela Piñero Acción, que es mi compañera y... Nuestra querida Ángela, que le mandamos un beso desde aquí, que estará pronto con nosotros, estoy convencido de ello. Un beso para Ángela enorme. Dinos, Santiago, sí, esa última flotilla hace prácticamente 8 días, ¿verdad? Más o menos, así de cálculo mental, que visteis en Benicarló, con esas 49 naves, empezamos a hablar de ufología desde ahí para esto que nos quieres contar hoy. Dinos, Santiago, te escuchamos. Bien, iba en dirección al mar, porque desde aquí prácticamente casi todo va al mar, y decidimos comprar una nueva cámara, hemos ido grabando, al final tuvimos un contacto ET en el cual se nos comunicaron con nosotros, nos mandaron un mensaje. Hicimos el último programa, está en YouTube, está gustando a la gente, vamos muy bien, estamos contentos, explicamos esto que nos empiezas a hablar, de que fue aquella comunicación tras comunicación filmada que se dio, anterior programa que habéis estado con nosotros, Ángela y tú,
Y dinos, Santiago, sí, perdona que te interrumpa, tenemos un buen ratito más, ¿eh? Venga, vamos. Y bueno, Ángela consiguió descifrar el mensaje, luego intervenimos los dos, pero fue Ángela en principio quien estuvo indagando en ello. Y bueno, ya lo cuenta en el informe, se cuenta todo, y lo explicamos también, el sistema binario, el sistema alfabético numérico, etcétera, etcétera. Bueno, conseguimos descifrar el mensaje, y sobre el mensaje ir descifrando más cosas que contenía el interior. Es decir, el mensaje no eran las luces intermitentes intermitentes no, perdón, de encendido y apagado. No, eso simplemente al principio. Después, muchísimo después, llegamos a la conclusión, Ángela llegó a la conclusión de que era el planeta V55, que pertenece a Liria. Seguimos indagando, seguimos científicamente buscando documentos y tal, y bueno, y al final del todo, porque si no me va a liar mucho, creemos que hemos resuelto gran parte de la cuestión del qué hacen aquí de la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los ovnis, de los UFOs, que por qué vienen aquí, qué llevan, qué traen y qué es lo que se llevan. Entonces, vale, nos cuentas eso ahora. Yo simplemente, perdóname, querido Santiago, sé que me vas a permitir, es una pequeña reflexión, es una aportación también desde, como os comenté, un maestro que tengo, José Luis Garro Celais, un abrazo a Bilbao desde aquí, querido maestro. Decirte, a último comentario y a escuchar el programa, y en el que le parecía muy interesante y os felicitaba, nos felicitaba de aquel programa, de lo que habíamos, él hizo una reflexión que os trasladé y quiero trasladar a todos los oyentes, si te parece bien, Santiago, que es que 55 le parecía muy interesante porque decía 5 y 5, 10, y decía 10 también podía entendido como 1, entonces él le parecía muy interesante lo que estabais contando de esa energía, pudiera ser energía todavía desconocida, pero energía primera, energía del todo, que podía ser 55, 10, 1. Muy bien, querido Santiago. Entonces, ¿qué crees? Porque yo sé, por noticia de que todos estos días estamos en contacto, ¿verdad? Y esta reflexión que nos vas a hacer es ya de hace, vamos a decir, casi 36 horas y casi 48, después de haber generado el último programa al que hacíamos alusión, de la comunicación con esa nave OVNI que está filmada, y que, como nos estabas contando, Ángela supo tirar del hilo e interpretar de una manera fantástica. Quería que nos contaras eso, Santiago. Cuéntanos qué es lo que nos quieres contar. ¿Dónde creéis que están actuando muchísimos de los ovnis y para con qué? Dinos, querido Santiago. Pues principalmente están trabajando y actuando sobre el mar, en el fondo del mar. En el fondo del mar hay muchísimo berilio y litio, infinidad de él. El berilio se puede se puede procesar y se puede obtener litio perfectamente. Bueno, para que la gente lo entienda un poco, simplemente un comentario es sobre el litio, por ejemplo, se le disparan protones, ¿de acuerdo? Se disipan protones. Esos protones dan 2 átomos de helio, ¿de acuerdo? De los núcleos de helio salen partículas alfa, ¿vale? Estas partículas alfa son muy inestables. El problema que tienen es que son muy inestables, ¿no? Y para lograr estabilizadas, lo que se hace es emitir radiación de rayos gamma. ¿Tú te acuerdas de nuestro primer informe que hablamos de que los UFOs se desplazaban por medio de impactos de rayos gamma? Sí, para dirigir su dirección, vamos a decir. Pues ya hemos encontrado desde el litio hasta la obtención de los rayos gamma, y hemos encontrado todo el proceso, ¿de acuerdo? Es un poco más complicado, pero esto sería muy resumido, ¿de acuerdo? Date cuenta de que, por ejemplo, el Big Bang, en su explosión, contenía helio 3, 4 y 7. Y que el mantenimiento de todas las galaxias, de todos los universos, es gracias al hidrógeno, al litio y al hielo. Es decir, es el que da vida a las estrellas, por ejemplo, ¿verdad? A todo, da vida absolutamente todo. Este sol, por ejemplo, dicen que se está muriendo hace ya mucho tiempo y que va a morir mucho antes de lo que se pensaba por la falta de litio. Entonces,
Ángela te lo explicará más adelante, pues está todavía sin terminar el informe, pero al parecer hay UFOs, hay ovnis que llevan litio al sol, que le están prolongando la vida. Ajá. Y que a su vez porque ya sabes que en los procesos, lo que hemos comentado antes, procesos, eso. Entonces, querido Santiago, me parece muy interesante. Me parece muy interesante lo que estás contando. Entonces, vamos a decir, después de posicionarnos visualmente, gráficamente, en esos UFOs que todos tenemos en mente de filmaciones que entran en el sol, estábamos en el fondo del mar, ¿verdad? Volvemos ahí un poquito. ¿Qué están entonces haciendo los UFOs quizás en el fondo del mar? Dinos, Santiago. Bueno, mira, el litio, los UFOs utilizan el litio por dos cuestiones. Una, principalmente ellos, porque lo utilizan para sus desplazamientos, etcétera, etcétera. Tanto lo tienen como forma de vida. Lo transforman, y tal, incluso el propio berilio que hay en los fondos del mar, se puede convertir a litio. Sí, que es lo que nos estabas explicando. Por lo tanto, el problema, la cuestión es que el ser humano es incapaz de llegar al fondo del mar. Ajá. Es muy difícil perforar la tierra y llegar también con el agua por encima, incluso para acceso, ¿verdad? Es tan difícil o más que viajar al espacio, ¿verdad, querido Santiago? Creo que la profundidad más grande que se ha alcanzado en la Tierra es de un equipo ruso, son 12.000 metros y no bajan más, porque además tenemos que decir que esa corteza que hay que perforar, según nos vamos adelantando hacia el manto, hacia el núcleo, la temperatura, según vamos bajando cada 100 metros, es brutal, ¿no? Es decir, que no hay siquiera tecnología, material humano que resista una perforación a ese nivel por también implicar esos grados de temperatura, ¿verdad, querido? En realidad prácticamente no hay que perforar nada, porque el litio que se acumula en el fondo ya digamos que genera otro tipo de proceso distinto, que también sirve, pero tampoco es necesario perforar. El problema es llegar a esas profundidades. Sí, en este caso el litio está, vamos a decir, como en el Salar de Uyuni o en los sitios ligados a la sal, ¿verdad? Me explicabas el otro día, por eso en el fondo del mar, ¿no? Porque el litio viene mezclado con el sodio, ¿verdad? Sí, el litio viene mezclado entre otras muchos más minerales y metales, de litio de metal, y por tanto viene mezclado entre muchos más, y bueno, por eso hay una serie de fórmulas en las cuales se puede aquí digamos en la Tierra se sabe que se puede realizar convertir el litio a litio, la radiación gamma por medio de la estudiación de los alfas se sabe perfectamente que se puede hacer, etcétera, pero no se ha hecho. Se sabe que se puede hacer, pero no se ha hecho. O sea, esa tecnología todavía, por lo menos pública, no se ha hecho. No sé si los militares tengan algo en secreto, pero que se sepa. No sé si no tenemos absolutamente nada de que eso lo haya llevado a cabo absolutamente nadie. Se sabe perfectamente que se puede hacer. Se sabe, por ejemplo, que esta galaxia padece de litio. Por lo tanto, que es lo que nos estabas contando antes cuando te he interrumpido, sí. Dinos, querido Santiago, tenemos 10 minutitos más. Seguimos. Muy interesante, Cuéntanos, está fantástico. Dinos, por favor. Sí, no, ya todo esto está sin desarrollar todavía en el informe, lo tenemos ya muy amplio, pero queríamos llevar un lenguaje común porque si no la gente sería caótico para que lo entendiese. Estamos haciendo un lenguaje común y cuando esté acabado, que será muy pronto, en breve, pues haremos público. Ya hacemos un programa para explicación de la gente, ¿verdad? Me haréis el honor de volver a estar con nosotros y lo explicaremos ampliamente y además sé que será en breve. Pero vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos, Santiago. No te interrumpo más. Acaba de exponernos, por favor, esto que tan interesante que nos estás contando. Por favor. Sí, bueno, ya sabes que muchas personas se preguntan y dicen, bueno, ¿y los UFOs que ves, los ovnis que ves, no será que es tecnología terrestre, que secreta? Digo, hombre, pues va a ser que no, porque si yo veo una puerta espacio-temporal, no es que vea la puerta con colores, una puerta con colores y tal, pero veo la salida de gusano porque me salen todos por allí, o sea, de la nada,
Sí, esto de los drones, los satélites y bueno, ya está bien de chorradas, ¿no? Está bien de chorradas ante pruebas, ¿no? De vídeos que hay gente que dice por ahí que es analista y responsable científico de fotografía de televisiones importantes públicas, pero luego no generan media hoja de informe a informe nuestro que les hacemos llegar con fotografías fantásticas. Es decir, esto vamos a tomarnos la risa. Pero uno puede ser un buen bombero apagando fuegos, pero sin embargo luego no sabe desmontar un motor eléctrico, por ejemplo, o no sabe generar un condensador, o no sabe... Sí, pero cuando uno dice que es analista científico... Sí, pero cuando uno dice que es analista científico de fotografía de una grandísima televisión española y dice a vuestro informe me río, tintilleo y el ovni, eso que llamáis UFO, a eso ni entro... ¿Pero cómo que ni entra? No, pero es que la respuesta a la pregunta ¿es este individuo realmente un buen profesional de lo que dice? La respuesta está en lo que dice. No lo es. No, para mí no. Digo no lo es por no decir otra cosa. Yo traslado a todos nuestros oyentes, ¿verdad?, la realidad de nuestros informes. Podemos demostrar eso. Yo tengo en pantalla, ese señor ha contestado X cosas, no voy a decir ni el nombre, digo, analista científico de fotografía de una televisión pública importante en España, ha contestado, le ha llegado nuestro informe y ha contestado en el sentido: puerta espacio-temporales, tintilleo, me río en tu cara, solo dices chorradas y a lo UFO ni entro. Es decir, puedes decirlo primero, parece muy bien, me callo y me la tengo que comer, pero que luego añadas y digas a lo UFO, a eso que llamas la nave, a eso no le voy a hacer un análisis, no voy ni a hablar de eso. Ahí ya estamos casi en una descripción de calibrando al profesional de la manera que lo estabas haciendo y te he interrumpido. Tenemos un rato más, Santiago, sigue por favor. No, ya para acabar, que simplemente decir que los negacionistas pues son lo que son. Unos son dependientes del sistema negacionista, que quiere ocultar todo esto y quiere seguir viviendo con la religión y toda esa mentira, y por otro lado pues están los escasos de mente que dicen ser una cosa y cuando no lo son, por lo tanto no tienen capacidad ninguna para diagnosticar prácticamente nada que se salga del contexto normal. Entonces esa misma yo recuerdo lo que pasa que esa fotografía, como tú sabes, querido, es ciencia, y alguien que va de científico académico para con una, vamos a decir, rama, y se hace, vamos a decir, representador máximo de eso, pues bueno, es que ya no es que tenga esa capacidad que dices y que sí, al final es lo que se plasma, pero es que no está contestando algo científico, que es esa especialidad que dice desarrolla, y que está en no está físico. Contestando ni contestará porque no está cualificado para ello. Claro. Entonces, claro. Al no estar cualificado para ello, no va a responder, no, es que no llego hasta ahí porque no he estudiado lo suficiente, no estoy preparado para entender este proceso. Claro, entonces, podría ser una respuesta que va a negar todo, pero es que la gente no sabe lo que ve, ni lo que oye. Te voy a poner un ejemplo, Ángela y yo hace un tiempo, te lo dije ya, pero no fue en entrevista, fue en un comentario particular, viendo un programa del Jaime Asens, creo que se llama así, ¿no? Maussan, de México, ¿verdad? Sí, Maussan, un programa especial. Maussan, sí. Viendo por la televisión, sí. Y mostró fotografías de aquí, fotografías allá, y una de las fotografías en donde había distintas, había una PET, había una puerta espaciotemporal tremenda, preciosa. Ángela, yo no sé lo que ha acabado. Sabes que a través de Tomás no sabe lo que este tío no sabe lo que tiene entre manos. Es que no lo sabe, porque como no ha visto ninguna en su vida, ni nadie le explica lo que es. Y como hay que hacer para detectarlas, tenía una exposición preciosa de una PET que, vamos, dice Evangelio, es que la gente no sabe lo que tiene entre manos. ¿Sabes, querido Santiago, que a través... ¿Sabes, querido Santiago, solo un minuto, que a través de Tomás Claus, nuestro querido amigo,
un abrazo para él. Y a través también de inquietud mía, a través de varios contactos, hemos tratado de contactar con Jaime Maussan y su segundo de a bordo, también alguien muy famoso, muy difícil de contactar con ellos, para hacerles comentario acerca de esto que nos estás comentando. No hemos tenido respuesta, lo hemos intentado. Una vez más, vamos a decir, es muy difícil acceder a los grandes ufólogos, ¿verdad? No dan respuesta a muchos. Otros dan respuesta, te dan su número de teléfono privado, te apuntan en su WhatsApp, te dan su correo electrónico, te piden que les hagas 5 informes, te siguen leyendo en el WhatsApp durante meses, privado, comunican más o menos de una manera, pero en el fondo siguen callados. Hemos visto eso en programas. Entonces, bueno, vivimos esa dificultad, pero es fantástico lo que cuentas en ese programa de Jaime Maussan. Creo que es además el primer programa de uno... Pero eso, Pacho, responde a la pregunta que la gente se hace y dice, yo por qué no veo UFOs, pero si los tienes delante de tus narices, el problema es que no sabes distinguir. Si tú miras al cielo a ciertas horas y con ciertos estamentos y tal, verías UFOs todos los días. Bueno, hay un señor fantástico en Santander, ¿verdad?, que no conseguimos contactar con él. Le hemos ofrecido públicamente que queríamos un contacto en privado por interés vuestro y mío. Nos contesta en el sentido de que no quiere comunicar, no quiere hacer radio, está subiendo vídeos. Mucha gente, Pasi. Sí, es una pena. Eso pasa a mucha gente porque hay un desinterés absoluto por querer conocer la verdad y demás, y uno se harta ya y dice, ¿para qué vas a ir grabando más vídeos si todos los días tengo 200 o 500 aquí? Todos los días. ¿Para qué grabar más vídeos? No sirve para nada. No te hace caso nadie. No te hace caso nadie. Te cansa. Yo por eso también, tú sabes, y los oyentes saben, que me han seguido algunos desde el inicio de mis primeras etapas, mi primera etapa en estos pocos ciclos, pero ya, bueno, pues desde hace un tiempo he vivido eso, lo sufro, a veces decir, bueno, pero ¿qué hago aquí? ¿Con quién? ¿No? Si tengo mi círculo, tengo mi Santiago, tengo mi Ángela, tengo mis muchísimos amigos ya, también son una cantidad importante que sí, es gente pues como Tomás, como mucha gente, no voy a empezar a nombrar, gente que te da mucha energía para continuar con esto, pero también por otra parte cuando analizas un poco y ves, bueno, quizás es porque quisiéramos más, ¿verdad?, que la gente fuera más consciente y más interesada en esto, que entendemos paralelo a también todo lo que estamos hablando en programas y hoy también, querido Santiago, unos minutitos. Gracias, querido Santiago, ha sido un honor otra vez más tenerte. Ya te digo, un beso enorme para Ángela y si quieres decirnos algo más, si no... Nada más, simplemente despedirme ya, me está llamando Ángela, tengo que atenderla y nada, un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte para ti, tus oyentes, Yasmín, que es parte interesada también muy importante en todo esto. Y muchas nada, gracias. excelente programa una vez más y te mantenemos informados sobre el último informe que vamos a desarrollar. Muy interesante. Muchísimas gracias, Santiago, querido. Un beso, Ángela. Muchísimas gracias. Buenas tardes, querido Santiago. Estimados, estimadas oyentes, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hoy necesitaba, como decía, desde los sentimientos, desde el mirar a mis hijos, a los niños, al futuro, plantear esto que hoy con Santiago hemos tratado de, cuando menos, proponeros, algo que consideramos importante, que ahora también, como hemos visto en la última parte del programa, seguimos desarrollando ufología y habiendo satisfecho esta nuestra mi necesidad a la que se ha sumado Santiago y una vez más generosamente nos ha hablado, como todos habéis podido oír, estimados oyentes de Mundo Insólito Radio en España, en esta nueva temporada, estimados oyentes de sabersinfin.com en México, un beso enorme a todos y estimados oyentes de Radio Hard en Argentina, a tu lado siempre,
Un enorme beso a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Misterios del alma tierra, Pachi Villar de Paúl, hoy con Santiago Carcas Cuartero, programa especial, seguimos trabajando en vacaciones, un beso enorme, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias querido Santiago. Ok, Santiago. Muy bien, Pachi. Genial. Me estaba llamando Ángela. Vale. Tenía que acompañarla a eso, nada, ya está. Vale, vete, lo ¿Qué hablamos. bruja? Ay, la madre de Dios, lo que me ha hecho la perra. Te mando ahora el programa para que se lo pongas a Ángela cuando quiera escucharlo. Te lo envío ahora por WhatsApp, cuando lo tenga cazado ahora mismo. Venga, un beso. Luego hablamos, beso, Santiago. Pachi, Gracias, maestro. Un beso. Misterios del alma tierra. Pachi Villar de Paúl. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. C'est ma belle, ma vie. C'est ma vie, yeah. Sabersinfin.com, México. Radio Hard, a tu lado siempre, Argentina. Mientras más pele me pide morfaya. Ve, dame tu corazón, que lo guarde, me cago. Misterios del alma tierra. Pachi Villar de Paúl. Mundo Insólito Radio, España. Sabersinfin.com, México. Radio Hard, a tu lado siempre, Argentina. Todavía mami estás sola, aunque manejar toma estar. Todavía mami estás sola, aunque manejar toma estar. Misterios del alma tierra. Toma estar, el bebé que ya no controla. Toma estar, ya es máquina Arizona. Toma estar, ya, toma estar, ya, toma estar.